Bien, en este video vamos a ver cómo podemos crear una pequeña base de datos en Access. Ya hemos platicado, ya hemos comentado, pues que Access es un sistema gestor pues pequeñito, a lo mejor para aplicaciones muy pequeñas. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer un ejemplo con Access. Algunos de ustedes ya lo vimos en la clase. O con un grupo me ha faltado verlo, sin embargo, bueno, les voy a explicar cómo se hace. Para los grupos que ya lo vieron, pues bueno, no está de más recordar si se les pasó o si omitieron o no recuerdan cómo se hace algún objeto o alguna tabla o relación. Aquí lo vamos a repasar. Yo voy a trabajar con Access 2013, no sé qué versión tengan. Creo que la versión portable que yo les facilité es la versión 2007. Pero bueno, creo que lo que vamos a hacer aquí en las últimas versiones lo podemos realizar, entonces no va a cambiar. Aquí tenemos ya algunas plantillas, sin embargo, pues la idea ahorita es trabajarlo desde cero. Entonces vamos a crear una base totalmente desde cero. En esta interfaz, en la parte final, a ver, déjame ver, voy a checar. No me aparece. Algunos de ustedes, dependiendo de la versión, tal vez les aparezca a un costado, a la derecha o abajo, la opción para asignar el nombre en esta misma ocasión. Yo lo voy a dejar ahorita así, le voy a dar en bases de datos en blanco. Lo que vamos a hacer es, vamos a retomando el ejemplo de la que nos mostraba la lectura que veíamos al inicio del curso. El problema de esta pintora que necesitaba un sistema de información muy pequeñito solamente para ella, y en este sistema de información en la imagen se nos ilustraban tres tablas: la tabla de fuentes, la tabla de clientes o customer, y la tabla de trabajo o job. Vamos a crear estas tres tablas. Entonces vamos a ir a Access, perdón. Cuando entramos, pues por default ya nos pone una primera tabla con el nombre tabla 1, pero bueno, la vamos a editar. Le podemos dar para editarla, le podemos dar botón derecho, vista de diseño, o también podemos aquí en la opción, en el icono de ver, le podemos dar en vista de diseño. Me pregunta cómo le voy a llamar a esta tabla. Le voy a poner fuente, lo voy a nombrar en español. Por defecto, en ocasiones al crear la tabla ya nos coloca un campo identificador, un campo ID. Inclusive si ven aquí al ladito, ya está marcando con una pequeña llave en dorado, pues que esa es la llave primaria. El tipo de dato, dice por aquí, es bien importante esto, considerar qué tipo de dato vamos a utilizar. Access y los diversos sistemas gestores pues tienen sus propios tipos de datos. Muchas veces representan lo mismo, solo que se llaman o se usan de una manera distinta. Los principales que podemos ahorita llegar a ocupar pues son los de texto corto, texto largo, en el caso de que sea mucho texto lo que vamos a agregar. El número, si es una cantidad numérica, fecha, hora, moneda. Si lo tienen en inglés, pues a lo mejor les aparece como text, o long text, o memo, number, and date. Moneda sería currency, y bueno, autonumeración, autonumeric. Sí o no, que vendría siendo el tipo de dato booleano. Entonces principalmente esos son los que vamos a utilizar. Autonumeración, lo único que significa que el tipo de dato es numérico, va a ser un número, y el prefijo auto significa que esa columna va a incrementarse de manera automática. Es el sistema gestor quien va a ir dándole valor a esa columna. Nosotros no podemos modificar esa columna. Entonces, si lo que deseo es que
en la primera fila le asigna el 1 y luego a la siguiente el 2, 3, 4 y así de manera sucesiva, pues lo puedo colocar con el tipo de dato autonumeración. Pero no pierdan de vista que en sí el tipo de dato es número o numérico. Tengo entendido, no estoy 100% seguro, al menos en otros sistemas gestores solamente se puede colocar una columna autonumérica. Generalmente se utiliza para el identificador si es que quiero que se use con una sucesión de números. Entonces solamente lo podremos poner una sola vez y principalmente pues a la llave foránea. En la parte de abajo hay más propiedades que sería útil configurar. Por ejemplo, el tipo de dato dice que va a ser número, pero la precisión va a ser entero largo. Nuevos valores incrementalmente, me dice que va a ser indexado. Esto se refiere a si sobre ese campo voy a crear un índice. Ya hemos comentado en otras sesiones anteriores que un índice, al igual que en un libro, pues en un libro el que el libro tenga un índice me ayuda a identificar en qué página está el tema que estoy buscando. Si no tuviese el índice, pues yo tendría que agarrar el libro y empezarlo a hojear y avanzar página por página hasta llegar o hasta encontrar el tema que estoy buscando. Con el índice, pues ya no necesito estar hojeando todo el libro, sino me voy al índice, me fijo en qué página está el tema que busco y me voy directamente a esa página. Entonces me ahorra el proceso de hacer esa búsqueda. A eso se refiere aquí también, es algo similar. Cuando nosotros generamos una tabla, una base de datos, la información no se guarda en un orden en particular. Es decir, no registro a las personas en un orden alfabético. Seguramente los registro conforme ellas van llegando a realizar ese proceso. Si estoy hablando de una inscripción, pues a lo mejor cada una llega en determinada fecha y no se están guardando de manera alfabética. Esto por dar un ejemplo, pero puede ser con un dato numérico, con un dato de tipo fecha. La cuestión es que la información no se guarda con un orden. Entonces me conviene utilizar un índice en aquel campo o en aquella combinación de campos que principalmente vayan a ser objetos de búsqueda, es decir, campos o criterios que normalmente o lógicamente yo haría una búsqueda más frecuentemente que por otros campos. Entonces cuando nosotros agregamos o indicamos que un campo es llave primaria, por default o por defecto esta propiedad se va a marcar. Cuando creamos la llave primaria, a la par se está creando el índice principal o el índice primario, por llamarlo de alguna manera. La llave primaria siempre lleva asociada un índice, el índice principal. Por esa razón aquí ya viene marcado como indexado, dice sí, y como pueden ver es sin duplicados. Una llave primaria nunca va a aceptar o nunca debe de aceptar que haya otra fila con el mismo valor, porque se supone que el campo que es la llave primaria me debe de servir para identificar de manera única. Vamos a agregarle más campos en el caso de la primera tabla, que es el ID, el nombre y el número telefónico. Entonces le vamos a poner nombre o compañía. Le voy a poner texto corto. Voy a configurar algunas opciones de la parte de la sección general. Por ejemplo, algo importante es identificar el tipo de dato y la longitud. Nombre de una compañía no creo que me exceda o necesite 255 caracteres. Le voy a poner 50 caracteres. Otro de los valores o propiedades interesantes es si le quiero asignar un valor por default, un valor determinado. Aquí se lo puedo poner si yo lo deseo, pero en este caso no se lo voy a poner. Otra propiedad importante dentro de este grupo es requerido. ¿A qué se refiere esto? Pues si ese campo es obligatorio o no.
En este caso, como estoy hablando del nombre de la compañía, pues voy a suponer que por lógica, pues debería ser requerido. Y me pregunta, ¿este campo va a ser indexado? Es decir, voy a generar un índice con base en los valores de esta columna. Pues yo creo que sería muy conveniente generar un índice. Puedo yo buscar una compañía por su identificador principal o por el nombre de la compañía. Entonces le voy a poner sí, ya sea que le dé un doble clic o aquí en la flechita a un costado a la derecha, verán las opciones. Como ven, las opciones son no, la siguiente es sí con duplicados y la tercera es sí sin duplicados. En este caso, pues depende de mi problema. Si yo tengo la certeza de que no va a haber otra compañía exactamente con el mismo nombre, entonces debería de poner sin duplicados. Si yo considero que se puede repetir, entonces le podría decir sí, crea un índice, pero va a aceptar repeticiones. Lo voy a dejar así, sí, sin duplicados. Voy a agregar un nuevo campo que es el teléfono. Y el teléfono muchas veces piensan que es un tipo de dato numérico. Sin embargo, el teléfono puede llevar guión, puede llevar la LAD entre paréntesis, o simple y sencillamente el número telefónico. Si lo leo como un número, pues probablemente va a acceder un tipo de dato numérico entero, pues podría ser verse excedido. Entonces lo voy a dejar como texto corto. ¿Qué les gusta? Longitud para este campo. Ups, con el valor. Ok, hay que darle un valor. Le voy a poner 15 caracteres. 15 caracteres para el teléfono. No le voy a poner ningún valor predeterminado requerido. Le voy a dejar el no. Vamos a suponer que el teléfono no es tan importante. Le voy a dejar el no. Indexado, no voy a generar un índice sobre el número telefónico. Creo que no sería algo muy común hacer una búsqueda o un ordenamiento por el número telefónico. Entonces va a quedar así. Y bueno, le damos en guardar. Aquí arriba tenemos el botón de guardar. Y listo, hemos guardado ya nuestra primer tabla. Vamos a crear una nueva tabla que va a ser la tabla de cliente. Para cliente necesitamos un identificador o ID, el nombre del cliente, la calle. Bueno, ahí viene calle con número. Creo que sería más conveniente separarlo. Calle, número, ciudad, estado, zip, que es código postal, número de teléfono. Y finalmente viene un campo que es la llave foránea. Recordemos que esta columna Source ID en esta tabla hace referencia a un campo que viene de la tabla superior, de la tabla Source. Entonces es el campo que está fungiendo como una llave foránea en esta tabla. Vamos a crear esta segunda tabla. Para esto vamos al menú, al tercer menú que dice crear, y le vamos a dar tabla o tabla en vista de diseño. Pues desde aquí la puedo abrir en vista de diseño. Para mí es más cómodo. Entonces le voy a agregar un ID. De nueva cuenta quiero que ese se llene solito con números. Entonces le voy a poner autonumeración. Y le voy a indicar que este campo en particular va a ser mi llave primaria. Para eso pues tengo varias opciones. Le puedo dar botón derecho sobre el margen de la izquierda, y ahí aparecen las opciones, y una de ellas es clave principal, o en el menú en la parte superior pues me está marcando también la opción de clave principal. Pues cualquiera de esas dos formas y listo. Como pueden ver, ya aparece una llavecita dorada. Entonces eso ya está indicando que esa es mi llave principal. En el siguiente tenemos el nombre del cliente. Le voy a poner texto corto. Le voy a poner abajo las propiedades. Le voy a poner una longitud de, ¿qué les gusta?
30 caracteres. Es requerido, le voy a decir que sí. Y necesitaría o sería común hacer una búsqueda por el nombre del cliente, pues creo que sí. Entonces le voy a poner indexado, le voy a poner sí, pero con duplicados. Puede que tenga un cliente que o dos clientes que se llamen igual. Entonces pues lo que voy a hacer es sí me vas a hacer un índice, pero va a haber o voy a permitir que haya valores duplicados o repetidos. No le voy a asignar un valor por defecto, un valor predeterminado, eso se queda así y así lo dejamos. El siguiente campo es la calle, también la voy a poner texto corto, le voy a poner una longitud de 30, requerida, sí. Entonces a ver dónde vive mi cliente, longitud de 0, no, indexado, pues no la voy a poner indexado. Luego viene el número del domicilio. Generalmente se suele o poner numérico, o muchos de ustedes estarán pensando de que ese dato sea un número. Sin embargo, pues como podemos o como sabemos, puede que exista un número que sea, no sé, 120A o 200B o interior 5 o no sé, 105 departamento 1. Entonces pues tal vez me convenga más que eso sea un texto. Lo voy a dejar textual y le voy a poner una longitud de, pues que les gusta, máximo 10 caracteres. Requerido, sí. Indexado, no. Valor por defecto, no le voy a poner nada. Número calle, vamos a ponerle ciudad. Texto corto, igual le voy a poner 30 caracteres. Ahí vale la pena mencionar, si tienen en inglés, a lo mejor viene como text, simple y sencillamente. No, tal vez no venga texto corto como tal, sino nada más diga text, el tipo de dato. Bueno, entonces le pongo una longitud de 30, un valor predeterminado pues no lo va a ver. Requerido, le voy a decir que sí. Indexado, no. Ciudad, lo mismo va a ser para el estado. Texto corto de 30. Requerido, le voy a poner que sí. Indexado, no. Y sin un valor predeterminado. Código postal, bueno, creo que en México pues todos los códigos postales son con cifras numéricas, entonces lo voy a dejar como un número, pero lo voy a poner como un número entero corto, un entero pequeño. No nos conviene estar gastando espacio de almacenamiento de OKIs, es decir, es preferible que nos ajustemos lo más que se pueda al tipo de dato que va a almacenar. Entonces lo he puesto entero y requerido. Vamos a pensar que a lo mejor el código postal no sea tan indispensable. Si me lo da, qué bueno. Si no, pues no pasa nada. Entonces le voy a decir requerido, no necesariamente. Es decir, ese campo va a ser opcional. Lo mismo ocurriría para el teléfono. Para el teléfono del cliente. También lo voy a poner entero corto. Lo voy a poner de máximo, son muchos, no, le pondré 15. Valor predeterminado, ninguno. Requerido, no. Eso lo vamos a decir que es opcional. Indexado, no. Y finalmente creo que solamente nos falta la llave foránea. Así es, nos falta agregar la llave foránea.
identificador de la fuente. Aquí es importante observar esto. Esta columna que estoy agregando va a ser la llave foránea. Se tiene que asociar o enlazar con la llave primaria de la tabla anterior, es decir, de la tabla fuente, para que se pueda relacionar, se pueda asociar. Estas dos columnas deben de ser del mismo tipo de dato, de la misma estructura, por llamarlo así, es decir, el tipo de dato, la longitud. En el identificador de la tabla fuente nosotros lo pusimos, si lo recuerdan, lo pusimos autonumeración, pero en sí el tipo de dato es número, y es número, es un entero largo. Aquí lo tenemos. El campo lo he cambiado, entero largo, ahí está, es un entero largo. Entonces en esta tabla, en la tabla número 2, este campo, como lo voy a asociar con el otro, debe de ser del mismo tipo de dato. Aquí no puede ser autonumeración porque esta es una llave foránea. A diferencia de una llave primaria que no acepta repeticiones, una llave foránea sí puede tener valores repetidos. Entonces no le puedo poner autonumeración. Entonces lo que vamos a ponerle es número y entero largo. Requerido, sí va a ser requerido. Aunque no se lo ponga aquí, vamos a ver más adelante que al relacionar la tabla de manera automática se va a poner como requerido. Entonces la vamos a guardar. Y esta es nuestra tabla número 2, nuestra tabla de clientes. Listo. Finalmente nos falta por aquí una tercera tabla, que es la tabla de trabajo, y tiene 6 campos, lo que es el identificador del trabajo, la fecha, la descripción, el monto total y el monto pagado, y la llave foránea que asocia esta tabla con la tabla cliente. Vamos a generarla. Nuevamente en crear, le damos tabla, diseño de tabla. Le voy a poner un ID. Igual le voy a poner autonumeración. Y le voy a indicar que esta es mi llave primaria. La descripción del trabajo, descripción. Como aquí su nombre lo dice, pues la idea es que este campo guarde información que describe el trabajo que se hizo. Entonces aquí sí lo voy a dejar texto corto, lo voy a dejar con los 255 caracteres. Le voy a poner que sí es requerido. No voy a generar un índice sobre este campo, le voy a decir que no, y no hay un valor por default, entonces se queda así. Lo siguiente es la fecha en la que se ha realizado el trabajo. Este campo lo voy a poner como fecha. Aquí está. Formato, yo inclusive podría asignarle un formato en particular. Aquí me está indicando cuál formato quiero para la fecha. Bueno, va a ser fecha o va a ser, el tipo de dato es fecha u hora. Yo lo quiero para la fecha y lo quiero en este formato, por ejemplo, fecha mediana. Valor predeterminado no le voy a poner ninguno. Requerido le voy a decir que sí. Indexado, pues no sé ustedes qué piensen o qué pensarían. ¿Sería común, sería lógico hacer una búsqueda, que la pintora hiciera búsquedas por los trabajos que hizo en determinada fecha? Creo que sí. Entonces vamos a ponerle que sí genera un índice sobre la fecha con duplicados, porque puede haber a lo mejor 2 trabajos que se hicieron en la misma fecha. Entonces la fecha, el monto, cuánto se cobró o cobró la pintora por ese trabajo.
lo voy a poner aquí. Viene un tipo de dato moneda. La mayoría de los sistemas gestores tienen un tipo de dato que tiene que ver con moneda o dinero. Por ejemplo, SQL Server creo que tiene el tipo de dato llamado money, es decir, dinero. Aquí en Access, bueno, viene como moneda. Si lo tienen en inglés, viene como currency, moneda. Aquí le puedo decir valor predeterminado 0, ya está. Requerido, sí. Indexado, no lo voy a poner indexado, no, a menos que imaginemos que nuestra base de datos entra en una operación y yo vea que muy frecuentemente se hacen consultas con base en el monto y que la consulta tarda, entonces sería bueno agregarle un índice sobre esta columna. Entonces tenemos el monto pagado, cuánto ha pagado el cliente. También estoy hablando de dinero, entonces lo voy a poner moneda, lo voy a poner requerido. Este no lo voy a poner obligatorio. Tal vez cuando en el momento en el que yo registro el trabajo, o la pintora o esta persona registre el trabajo, a lo mejor todavía no le ha pagado nada. Entonces si lo pongo obligatorio no me va a dejar registrarlo porque no tengo un valor para el campo monto pagado. Entonces tendría que esperarme hasta que ella me pague todo para poderlo registrar en mi sistema o en mi base de datos. Entonces lo voy a poner en este momento que no es requerido, es decir, es opcional. Indexado, no. Entonces se queda así. Y finalmente necesito el identificador del cliente. Entonces allá lo pusimos autonumérico, perdón. Recordando lo que les decía hace un momento, ese tipo autonumérico en sí lo que me hace referencia a que la columna es numérica y que se va a incrementar solita. Entonces aquí yo le voy a poner simple y sencillamente tipo de dato número y es un entero largo. Aquí tenemos, le voy a dar guardar, le damos en guardar y esta es mi tabla de trabajos. Entonces tengo ya 3 tablas: la tabla cliente, la tabla fuente y la tabla de trabajo. Vamos a cerrarlas, a cerrar nuestras tablas. A ver, permítame que cambios se hicieron en la fuente. Largo. No. Le voy a cerrar las 3 tablas, cerrar todo. Sí. Ok. Ahora le voy a dar doble clic, 2 clics sobre trabajo. Como pueden ver, se abre lo que es la tabla ya para lo que es la inserción de información. Si ustedes notan, yo no puedo escribir sobre la columna, la celda de la columna ID, porque es automática. Entonces, pero sí puedo escribir sobre el resto. Entonces, por ejemplo, voy a registrar un nuevo trabajo. Le voy a poner, se hizo la pintura de la fachada de casa. Vamos a suponer que esto lo ha hecho hoy. Se le van a cobrar 4,000 pesos. Me ha abonado nada más 200 y se lo he hecho al cliente número 10. Avanzamos, me posiciono en la siguiente fila y con eso ya se ha guardado mi primer trabajo. Como podemos ver, ya le asignó un identificador que es el primero, el identificador 1. Pero ¿qué está pasando aquí? Estamos hablando de un cliente 10. ¿Quién es ese cliente 10? Si yo voy a la tabla de clientes, le doy doble clic al cliente, pues podemos ver que la tabla está vacía. No existe ningún cliente 10.
pues entonces esto no es correcto. No puedo decir que ese trabajo se le hizo a un cliente 10 porque no existe. Bueno, lo que está sucediendo aquí es de que creamos ya las tablas. Sin embargo, aun cuando les agregamos los campos que van a fungir como llaves foráneas, pues no hemos relacionado estas tablas. Entonces, por eso es posible que si yo no me percato, pues pueda cometer este tipo de errores. No existe un cliente 10, de hecho no existe en este momento ningún cliente. Entonces no podría yo registrar trabajos porque no tengo clientes a quien asignárselos. Lo que vamos a hacer es a relacionar las tablas ahora, solo que no me va a dejar hacer la relación entre cliente y trabajo, porque aquí tengo agregado un cliente 10. Para hacer la relación vamos al cuarto menú, 1, 2, 3, quinto, perdón, que es herramienta de base de datos. Y en herramienta de base de datos tenemos por aquí una opción que dice relaciones. Si están en inglés, pues viene como Database Tools, el menú principal, y relaciones vienen como Relationships. Entonces vamos a hacer clic sobre esta opción del menú que dice relaciones. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, más adelante tocaremos este tema. Esto se le conoce como el esquema relacional de la base de datos. Lo que voy a hacer es agregar las tablas, todas mis tablas, en este caso solamente son 3. Las agrego, lo cierro, y lo que voy a hacer es a relacionar cliente con la tabla trabajo. Como hemos dicho, como comentamos al inicio del curso, un cliente pues puede solicitar muchos trabajos. Entonces lo que voy a hacer es, para hacer la relación es muy sencillo. Selecciono la llave, en este caso de cliente, y la voy a arrastrar hacia la otra tabla sobre el campo que sea su homólogo, por llamarlo de una manera. En este caso es identificador de cliente en la tabla trabajo. Al soltarlo, pues muestra o aparece una ventana como esta, en el cual dice la tabla cliente. En el campo ID se va a relacionar o asociar con la tabla trabajo en el campo identificador del cliente. Y abajo tenemos una serie de opciones donde las últimas dos no aparecen activas y solamente aparece la primera. Es muy importante esta opción que dice exigir integridad referencial. Generalmente, o mejor dicho, siempre deberíamos de activar esta opción. Hemos comentado al inicio del curso que una de las características de las bases de datos pues es que mantienen la integridad de la información. Entonces pues deberíamos de marcar este dato. Al marcarlo, bueno, ya se nos habilitan los otros dos. Sin embargo, creo que el más importante es este. Y bueno, voy a dar clic en crear. Dice, el motor de datos no pudo bloquear la tabla trabajo, bla bla bla. Esto ocurre porque tengo las tablas abiertas. Debo de cerrar las tablas antes de hacer algún cambio. Entonces déjenme cerrar estas tablas. Si ustedes también las tienen abiertas, hay que cerrarlas. Y de nuevo, va de nuevo. El campo ID de la tabla cliente lo arrastro hacia el campo ID cliente de la tabla trabajo. Le voy a decir exigir integridad referencial y hacemos clic en crear. Y sale otro error, pero es otro error distinto. Y este error pues tiene cierta lógica, cierta coherencia. En sí lo que me está indicando este error es de que existe algo en estas tablas que está infringiendo una restricción de integridad. Dice, por ejemplo, es posible que haya registros que se refieran a un empleado de la tabla relacionada, pero ninguno referente al empleado en la tabla principal.
¿Por qué? Bueno, pues es sencillo. En la tabla de trabajo yo dejé la fila que hablaba de un cliente 10, pero en este momento no puede hacer o aceptar la relación porque en la tabla cliente no existe ningún cliente con clave 10. Para poder hacer esta relación, pues la información debe de ser coherente, debe de coincidir en este caso las llaves, y aquí pues no está sucediendo así. Entonces, lo que voy a hacer es voy a ir a trabajo, voy a borrar el trabajo que registré, botón derecho sobre la orilla y le voy a dar eliminar registro. Le digo que sí, si lo quiero borrar, y cierro mi tabla y voy otra vez por tercera ocasión a relacionar. Así, habilito exigir integridad referencial y le doy crear y listo. Ahora sí, ya se ha registrado la relación. Si se fijan, pues me pone un 1 y del otro lado un símbolo infinito que significa 1AN. Noten que si vuelvo a intentar registrar un trabajo, pintura, vamos a poner hoy, fueron 3,000 pesos, me dio 500 y el cliente 10. Dice no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla cliente. Como ya hice la relación, ahora sí ya no me deja. Ya el sistema gestor está corroborando que no cometa errores, pues ya sea involuntarios o a propósito, pero que esto no puede ser aceptado. Debo de tener un cliente 10 para poder referirme a él. Entonces no me va a dejar guardar esta fila. Lo que voy a proceder es a registrar un cliente. Voy a decir Juan Pérez, vive en la calle Cabrera, número 100, en Victoria, Tamaulipas. El código postal no lo puse obligatorio, como podemos ver en este caso. Lo voy a dejar en blanco. Lo mismo ocurre con el teléfono, no lo puse obligatorio, lo puedo dejar en blanco y no pasa nada. Y vamos a poner aquí ID de la fuente 1, que vamos ahorita a caer en un problema algo similar. No tengo ninguna fuente 1, sin embargo no he relacionado estas dos tablas, entonces por eso me permite hacerlo. Ya tengo un cliente con clave o identificador 1, entonces voy a trabajo y voy a utilizar ese. Le voy a decir que el primer trabajo es del cliente número 1. Como pueden ver, ya me ha aceptado el registro, este registro nuevo. Solamente que ha ocurrido que el identificador corrió. En muchos sistemas gestores, cuando utilizamos el tipo de dato numérico y se intenta hacer una instrucción de inserción, por ejemplo, si no procede, de todas maneras ese contador de la clave autonumérica sigue avanzando. Es por eso que ahora me ha puesto un segundo trabajo, pero en lugar de ponerle la clave 1 le pone la clave número 2. Entonces ya registré un cliente, ya registré un trabajo, aquí está, y no he relacionado la tabla fuente con trabajo. Ahorita lo voy a hacer, pero para poderlo hacer, como aquí estoy hablando, perdón, en la tabla de cliente estoy hablando de un identificador de la fuente con clave 1, entonces debo de tener una fuente con clave 1. Compañía constructora del norte, lo que ustedes quieran. Teléfono
834 1000. Listo, aquí ya tengo una primera constructora o una fuente. Voy a cerrar esta tabla. En cliente había marcado que ese primer cliente era de la fuente o de la compañía número 1. Entonces ya tengo registrado aquí mi cliente. Voy a cerrar esta tabla. Y en trabajo pues ya tengo también creado un nuevo trabajo. Voy a cerrar. Me había faltado registrar fuente y cliente. De igual manera lo que voy a hacer es arrastrar el identificador de fuente con el identificador ID de la fuente en la tabla cliente. En este momento me he equivocado y lo he soltado sobre otro campo. No pasa nada. Si lo solté sobre un campo que no era el adecuado, lo único que tengo que hacer aquí es seleccionarlo. Lo que aquí me dice es la tabla fuente, el campo ID se relaciona con la tabla cliente, específicamente con el campo identificador de la fuente. Seguir integrada referencial, correcto, y le doy crear. Y listo. Pues como podemos ver hasta aquí, diseñamos una muy pequeña base de datos que ilustra de alguna manera estas tres tablas de que nos hablaba la lectura. Al construir estas tres tablas, esta base de datos hemos visto cómo agregar tablas, cómo agregarle campos a las tablas, cómo generar o indicar el campo que va a ser la llave primaria. Hemos colocado columnas que van a llevar el papel de llave foránea. Hemos relacionado estas tablas. El tipo de relación más común, bueno, ahorita estamos utilizando relaciones 1 a n, que son las más comunes. Generalmente en una tabla casi, si no es que casi todas las relaciones serán 1 a muchas. Sin embargo, bueno, también puede suceder que tenga una relación muchos a muchos. Ahí sí les voy a pedir, como trabajo también de que investiguen, qué necesito hacer para relacionar dos tablas de tipo de relación muchos a muchos. Entonces eso se los voy a dejar que ustedes lo chequen. Y bueno, pues hasta aquí pues hemos visto cómo diseñar estas pequeñas bases de datos. Espero que les sirva. Y bueno, lo que tendré que hacer es generar de tarea, como trabajo, una base de datos pequeñita, algo similar a esto que hemos visto en este video. Bueno, pues hasta aquí creo que espero no haber omitido nada. Espero que haya sido todo, que no se me haya escapado nada, que les haya quedado claro. Si no, seguramente en YouTube encontrarán muchos otros videos sobre lo mismo, sobre lo que es el desarrollo, cómo diseñar una base de datos en Access. No vamos a trabajar siempre en Access, ahorita estamos introduciéndonos en lo que es base de datos. Estamos ahora arrancando en lo que es base de datos. Por el momento algunos ejemplos los haremos en Access. Si el tiempo alcanza en este cuatrimestre, pues tal vez al final empecemos a ver algunos ejemplos ya en algún sistema gestor grande. Si no, en el siguiente curso empezaremos ya trabajando con sistemas gestores ya grandes como MySQL o SQL Server. Entonces pues es todo. Saludos y buen fin. Hasta luego.